Buenas noches. Vamos a continuar con la clase. Estos ya serían los últimos dos puntos de este segundo libro. Y vamos a hacer la oración de inicio. Vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios y, como siempre, pedir la asistencia de nuestros guías, de los espíritus superiores, para tener una buena asistencia y que esta clase sea productiva y, y poder aprovechar de todo lo que estamos viendo. Que así sea. Que así sea. Ya, vamos a continuar con el punto número 8. Estaríamos en el recuerdo de la existencia corporal. ¿Ya? Estamos en la pregunta 304. Y la pregunta 304 nos dice, ¿el espíritu recuerda su existencia corporal? Y los espíritus responden que sí. Es decir, que dado que ha vivido muchas veces como hombre, recuerda lo que fue. Y te aseguro que a veces se sonríe con compasión de sí mismo. Cuando está allá en el mundo de los espíritus, puede obviamente ver sus vidas que ha tenido. Y bueno, al decir que sonríe con compasión de sí mismo, pues obviamente ve su propia vida, o ve la vida que ha tenido desde otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista espiritual. Obviamente en el estado, en un estado en el cual analiza con más claridad tal vez los errores y todas las cosas buenas y malas que haya hecho en vida, en su vida. Es como el hombre que alcanzó la edad de la razón y ríe de las locuras de su juventud o de las puerilidades de su infancia. Pregunta 305. El recuerdo de la existencia corporal se representa al espíritu de una manera completa y repentina después de la muerte. Y los espíritus responden que no, le vuelve poco a poco, como algo que sale de la niebla y a medida que fija en ella su atención. Ese es el proceso todavía del espíritu de reconocerse a sí mismo como espíritu. 306. El espíritu recuerda en detalle todos los acontecimientos de su vida, abarca el conjunto de ellos con una mirada retrospectiva. Y los espíritus dicen, se acuerda de las cosas en virtud de las consecuencias que ellas ejercen en su estado de espíritu. No obstante, comprenderás que hay circunstancias de su vida a las que no concede la menor importancia y de las cuales ni siquiera atenta acordarse. Es decir, se acuerda de los sucesos más importantes que le ayudan a crecer como espíritu. De las cosas sin importancias, pues no las presta atención, ¿no? Pregunta 306A. ¿Podrías recordarlas si lo quisiera? Y los espíritus responden. Puedes recordar los detalles e incidentes más pequeños, ya sea de los acontecimientos o incluso de sus pensamientos. Sin embargo, si no resulta útil, no lo hace. Pregunta 306B. ¿Entrevé el objetivo de la vida terrenal en relación con la vida futura? Y los espíritus dicen, de seguro, lo ve y lo comprende mucho mejor que en la vida del cuerpo. Comprende la necesidad de purificarse para llegar a lo infinito y sabe que en cada existencia se liberará de algunas impurezas. Pregunta 306.
Perdón, 307. ¿De qué modo la vida pasada vuelve a la memoria del espíritu? ¿Será mediante un esfuerzo de su imaginación o como un cuadro de que se le presenta ante los ojos? Y los espíritus responden, de las dos maneras. Los hechos que le interesa recordar existen para él, como si estuvieran presentes. Los demás permanecen en su pensamiento con cierta imprecisión o son olvidados por completo. Cuanto más desmaterializado se encuentre, menos importancia concederán a las cosas materiales. A menudo tú evocas a un espíritu errante que acaba de dejar la tierra y que no se acuerda de los nombres de las personas que amaba, ni de muchos detalles que a ti te parecen importantes. Él se preocupa poco por esas cuestiones que caen en el olvido. En cambio, se acuerda muy bien de los hechos principales que lo ayudan a mejorar. Pregunta 308. El espíritu recuerda todas las existencias que precedieron a la última que acaba de dejar. Y los espíritus dicen que todo su pasado se despliega ante él, como las etapas que ha recorrido el viajero. Sin embargo, ya hemos dicho, no recuerda de modo absoluto la totalidad de los hechos, solo los recuerda en virtud de la influencia que han ejercido sobre su estado presente. En cuanto a las primeras existencias, aquellas que se puedan considerar como como la infancia del espíritu, se diluyen en la imprecisión y desaparecen en la noche del olvido. Con seguridad recuerda más sus últimas vidas, pero sobre todo recuerdan los hechos más destacados que le ayudan a crecer como espíritu. De cosas sin importancias, no. Pregunta 309. ¿Cómo considera el espíritu al cuerpo que acaba de dejar? Y los espíritus responden, como una prenda desagradable que le molestaba. Por eso se siente feliz de habérsela quitado. Pregunta 309A. ¿Qué sentimiento experimenta al ver su cuerpo en descomposición? Y los espíritus responden, casi siempre de indiferencia, como ante algo que ya no le interesa. Bueno, eso es en caso de los espíritus que se desmaterializan más rápidamente, ¿no? En cambio, a veces hay espíritus, como ya habíamos mencionado antes, que están aferrados todavía al cuerpo o a la materia, entonces creen estar todavía vivos en algunos casos incluso. Entonces, cuanto más puro es el espíritu o más avanzado o aprendido de una forma más positiva en esa vida, entonces más rápido se deslinda de todo lo material. Pregunta 310. Al cabo de, al cabo de cierto lapso, ¿reconoce el espíritu los huesos u otros objetos que le han pertenecido? Y los espíritus responden, a veces. Eso depende de la elevación del punto de vista desde el cual consideran las cosas terrenales. Pregunta 311. El respeto que se profesa por las cosas materiales que pertenecieron al espíritu llama su atención sobre dichos objetos. El espíritu ve ese respeto con placer. Y los espíritus responden, el espíritu siempre se siente feliz cuando se acuerda de él. Las cosas que le pertenecieron avivan en vuestros, en vosotros sus recuerdos. Sin embargo, es vuestro pensamiento el que lo atrae y no esos objetos. Desde un punto de vista más emocional, ¿no? Que material. 312. Los espíritus conservan el recuerdo de los padecimientos que han
soportado durante su última existencia corporal. Y los espíritus dicen, a menudo lo conservan. Ese recuerdo les hace apreciar mejor el valor de la felicidad, de que pueden disfrutar como espíritus. A veces el dolor que uno ha sentido en vida a uno le ayuda a crecer, a valorar las cosas que tenía en la vida, ¿no? 313. El hombre que en este mundo ha sido feliz echa de menos los goces que ha perdido al dejar la tierra, y los espíritus responden. Solo los espíritus inferiores pueden echar de menos las alegrías inherentes a la impureza de su naturaleza, que ellos expían mediante sus padecimientos. Para los espíritus elevados, la dicha eterna es 1000 veces preferible a los placeres efímeros de la tierra. Es tal como el hombre adulto que desaprecia aquello que constituía las delicias de su infancia. No desprecia. Pregunta 314. Aquel que había dado comienzo a importantes obras con un objetivo útil que quedaron interrumpidas por la muerte, ¿se lamenta en el otro mundo de haberlas dejado inconclusas? Y los espíritus dicen que no, porque ve que otros están destinados a terminarlas. Por el contrario, trata de influir en otros espíritus humanitarios para que los continúen. Su objetivo en la tierra era el bien de la humanidad y sigue siendo el mismo en el mundo de los espíritus. A veces, no todas las reencarnaciones son iguales, ¿no? Ni todos los espíritus están en la misma situación. Cuando un espíritu tal vez tiene que irse de forma temprana de la tierra es porque así tenía que ser. Y como dice, pues al final, si no concluyó algunas cosas es porque así debía de ser y el concluirlas correspondía a otros o corresponde a otros espíritus u otras personas. Pregunta 315. Aquel que creó obras de arte o literarias conserva al dejarlas el amor que les profesaba en vida. Y los espíritus dicen, conforme a su evolución, los juzga desde otro punto de vista y a menudo critica lo que más admiraba. 316. El espíritu continúa interesado en las obras que se realizan en la tierra a favor del progreso de las artes y las ciencias. Y los espíritus responden, eso depende de su elevación o de la misión que tal vez tenga que cumplir. Lo que a vosotros os parece magnífico suele ser muy poca cosa para algunos espíritus. La admiran como el sabio admira la tarea de un escolar. Examinan lo que prueba la elevación de los espíritus encarnados y sus progresos. Todo depende de la evolución de cada espíritu, ¿no? 317. Después de la muerte, ¿conservan los espíritus el amor a la patria? Y los espíritus responden, el principio siempre es el mismo. Para los espíritus elevados, la patria es el universo. En la tierra es el lugar donde se encuentra la mayor cantidad de personas con las que simpatizan. Se dice que cuando está en el mundo de los espíritus, allá se siente más, es decir, se aprecia más las cosas. A veces
cosas que tenemos aquí en la tierra no podemos compararlas con las cosas que hay allá. Pregunta 318. ¿Las ideas de los espíritus se modifican en el estado errante? Y los espíritus responden que mucho. Sufren grandes modificaciones a medida que el espíritu se desmaterializa. A veces éste conserva durante largo tiempo las mismas ideas, pero poco a poco la influencia de la materia disminuye y ve las cosas con más claridad. En ese caso, busca los medios para mejorar. Cuando un espíritu es cuando un espíritu desencarna y, mm, demora un tanto en reconocerse como espíritu, por lo general. Eh, Son espíritus cesantes aquellos espíritus que han desencarnado y que están destinados a volver a encarnar. Son espíritus que todavía les falta aprender. A ellos se les llama espíritus errantes, ¿no? Entonces, sí cambian su forma de pensar porque cuando desencarnan al principio todavía ven las cosas de forma material. Entonces se despojan de esas ideas materiales y se empiezan a reconocer como espíritus. Y es ahí cuando cambian su forma de pensar y pueden ver pueden tener sus pensamientos e ideas de forma más clara como espíritus. Pregunta 319. Puesto que el espíritu ya ha vivido la vida espírita antes de su encarnación, ¿a qué se debe su sorpresa cuando vuelve a ingresar en el mundo de los espíritus? Y los espíritus responden, no es más que el efecto de los primeros momentos y de la turbación que sigue al despertar. Más tarde el espíritu se reconoce por completo. A medida que vuelve a él el recuerdo del pasado y se desvanece la impresión de la vida terrenal. ¿No? Entonces, esa etapa de turbación siempre es al inicio el momento de la desencarnación. Es un lapso que depende también de su evolución. Si ha tenido una vida muy material, esa turbación es mucho más larga. Ahora sí, su vida ha sido muy bien aprovechada, entonces la turbación es corta y más rápido se reconoce a sí mismo. Pasamos al punto número 9, que dice conmemoración de los muertos, funerales. Pregunta 320. ¿Los espíritus son sensibles al recuerdo que de ellos conservan quienes lo amaron en la tierra? Y los espíritus responden, mucho más de lo que crees. Esos recuerdos, no, ese recuerdo a menudo aumenta su felicidad si son dichosos. Si son desgraciados, constituyen para ellos un alivio. Un segundito, por favor. Pregunta 321. El día de la conmemoración de los muertos, ¿tiene algo que lo haga más solemne para los espíritus? Se preparan para visitar a los que concurren a orar ante sus restos. Y los espíritus responden, los espíritus acuden al llamado del pensamiento, ese día como cualquier otro día. O sea, no siempre vienen ese día, precisamente. Como dice que, ellos vienen al llamado del pensamiento de los que están encarnados, pero vienen como cualquier otro día también, ¿no?
Pregunta 321A. Ese día es para ellos motivo de una cita junto a sus sepulturas. Y los espíritus responden, ese día acuden en mayor número, porque allí hay más personas que los llaman. No obstante, cada espíritu concurre por sus amigos y no por la multitud de los que les son indiferentes. Pregunta 321b. ¿Con qué forma van a sus sepulturas? ¿Cómo los veríamos si pudieran hacerse visibles? Y los espíritus responden con la forma con que se les conoció en vida. 322. Los espíritus olvidados van a sus tumbas aunque nadie vaya a visitarlos. Sienten pena al ver que ninguna o ningún amigo se acuerda de ellos. Y los espíritus dicen, ¿qué les importa la tierra? Solo estamos ligados a ella por el corazón. Si allí no hay amor, ya nada retiene al espíritu. Tiene para él todo el universo. Pregunta 323. La visita a la tumba le proporciona al espíritu mayor satisfacción que una oración hecha en casa. Y los espíritus responden, la visita a la tumba es una manera de dar a conocer que se piensa en el espíritu ausente. Es la representación de ese pensamiento. Ya les dije que lo que santifica el acto del recuerdo es la oración. Poco importa el lugar, si esta se hace del y con el corazón. Uno puede pensar en los que ya han desencarnado desde donde esté. Lo importante es la intención y la oración que se hace cuando se les habla. Puede ser desde la casa de uno mismo, puede ser desde otros lugares, no siempre desde el lugar de la tumba. Pregunta 324. Los espíritus de las personas a quienes se erigen estatuas o monumentos van a esa especie de inauguración de los mismos y los miran con satisfacción. Y los espíritus responden, muchos van cuando pueden. Sin embargo, no son menos sensibles a los actos que se celebran en su honor que al recuerdo que se guarda de ellos. Pregunta 325. ¿A qué se debe que ciertas personas deseen ser sepultadas en un lugar antes que en otro? ¿Regresan a él con mayor agrado después de su muerte? Esa importancia que se concede a algo material es un signo de inferioridad en el espíritu. Y los espíritus responden, apego del espíritu por ciertos lugares, inferioridad moral. Para un espíritu elevado, ¿qué significa un pedazo de tierra más que otro? No sabe que su alma se reunirá con los que ama, aunque sus huesos estén en otro lugar. Es decir, mucho no importa el lugar para uno. Los espíritus que están elevados o los espíritus que están desmaterializados, muy poco importa o el deseo de que dónde ha quedado su cuerpo. Entonces es más importante el recuerdo, ¿no? Que tiene de sus seres queridos y que sabe que en algún momento los va a volver a ver. Pregunta 325A. La reunión de la reunión de los despojos mortales de los miembros de una misma familia debe considerarse como algo fútil. Y los espíritus responden, no. Se trata de una costumbre piadosa y un
testimonio de afecto hacia aquellos que a quienes amó. Si bien esa reunión importa poco a los espíritus, es útil a los hombres, pues los recuerdos se concentran mejor. Pregunta 326. El alma, al retornar a la vida espiritual, es sensible a los honores que se rinden a sus despojos mortales. Y los espíritus responden, cuando el espíritu llegó a cierto grado de perfección, ya no tiene la vanidad terrenal y comprende la futilidad de todas las cosas o de todas esas cosas. No obstante, debe saber que suele haber espíritus que, en los primeros momentos que siguen a su muerte material, experimentan un gran placer con los honores que se les rinde o se disgustan por el descuido de sus envolturas, puesto que aún conservan algunos de los prejuicios de la tierra. Pregunta 327. ¿El espíritu asiste a su funeral? Y los espíritus responden, asiste muy a menudo, no obstante, si todavía se encuentra en estado de turbación, a veces no se percata de lo que sucede. A veces no se dan cuenta que han muerto, y eso es hasta que puedan reconocerse a sí mismos. 327A. ¿Lo halaga la presencia de los que concurren a su funeral? Y los espíritus responden, es relativo. Depende del sentimiento que anime a la concurrencia. Pregunta 328. ¿El espíritu del que acaba de morir asiste a las reuniones de sus herederos? Y los espíritus responden casi siempre. Dios lo quiere así tanto para su instrucción como para castigo de los culpables. Allí juzga el valor que tenían las promesas de sus herederos. Todos los sentimientos quedan descubiertos ante él y la desilusión que experimenta al ver la rapacidad de los que se reparten sus bienes. Lo instruye acerca de esos sentimientos. No obstante, a ellos también habrá de llegarles su turno. Pregunta 329. El respeto instintivo que el hombre en todas las épocas y en todos los pueblos manifiesta por los muertos es un afecto de la intuición que tiene de la existencia futura, y los espíritus responden es su consecuencia natural. De lo contrario, ese respeto no tendría objeto. Y ahí estaríamos acabando con el punto 9. Entonces, podemos darnos cuenta que si bien en el momento tal vez, bueno, en el momento de desencarnar, muchos vamos a llegar a un momento de turbación, lo importante es siempre tener la serenidad, la calma, pienso yo, ¿no? Yo creo que para eso hacemos este tipo de estudios también, para que cuando nos toque irnos allá y también pasemos por esa situación, podamos reconocernos más rápidamente, ¿no? Eh, a uno mismo y siempre despejarnos de todo ese sentimiento o esa necesidad material que podamos tener. Entonces, eso nos ayuda a elevarnos de una forma más rápida y creo que ese siempre es el propósito, ¿no? De aprender y de estas clases. Con eso estaríamos terminando. Entonces, si alguien tiene alguna duda o pregunta, por favor,
o quiere aportar. Tengo una curiosidad, buenas noches, no sé si me pueden decir, no sé, es una curiosidad. En este caso, cuando los espíritus desencarnan, ¿tiene mucho que ver las tradiciones, el lugar o algo donde ellos han estado en vida y han desencarnado? Porque las respuestas que dan estos espíritus son espíritus, no sé, brasileros, europeos, o qué espíritus han respondido estas preguntas, porque me entra un poco de curiosidad. En realidad, este libro de los espíritus está elaborado sobre todo por Allan Kardec. Allan Kardec es europeo, ¿ya? Y él, a través de diferentes mediums, contactaba con diferentes espíritus del mundo, en realidad, ¿no? Entonces, no es determinado, no es de un lugar determinado como Brasil, como por ejemplo, ¿no? Son respuestas de diferentes espíritus de todo el planeta y son diferentes respuestas que coincidían, es decir, diferentes espíritus que coincidían con las respuestas. Ahora, con relación a las tradiciones, digamos, como mencionan aquí en las preguntas, por ejemplo, hay una de las preguntas que decía, ¿será que en el Día de los Muertos ellos tienen mayor, o bueno, los espíritus vienen con una frecuencia o con mayor frecuencia o algo así, ¿no? Y les respondía que sí, en el caso de que sean más gente, obviamente atienden al llamado, no por el hecho de que sea también solamente más gente, sino por el hecho de sus sentimientos o ese llamado que hacen con el pensamiento, con el corazón, ¿no? Entonces, si bien en, en esos momentos de tradición se les hace el llamado a los espíritus, vienen, ¿no? Pero no, eso no quiere decir que solamente vengan exclusivamente en esa fecha. Es más que todo por el llamado que se les hace de corazón y ellos asisten ya sea a esa fecha o ya sea en otros momentos. Y en este Ajá. caso, ¿afectaría la respuesta de un espíritu, por ejemplo, a la misma pregunta, afectaría la respuesta del espíritu si fuese un espíritu europeo o fuese un espíritu mexicano o un boliviano, digamos, que ha estado en vida? Porque las vivencias son diferentes, ¿no? Sí, pero como le decía, cada respuesta de estas preguntas no solamente viene de un espíritu, vienen de diferentes espíritus que coincidían con las respuestas para esta pregunta. Entonces son respuestas de espíritus que venían de diferentes culturas, ¿ya? Pero al final, como en las preguntas responde, si bien se pueden seguir una tradición, no, no necesariamente va o tiene que ser, eh, eh, no necesariamente el espíritu tiene que estar ligado a una religión específica, ¿no? Ellos no en ningún momento, bueno, hablan de una de religión específica o una cultura en específico. Al final, como dice, si el llamado es de corazón, el llamado es de lo más profundo de uno mismo, entonces ellos asisten, ¿no? Y no se basa en sí, como les digo, en una religión en específico. Si bien esta es, es una tercera etapa de lo que es la religión católica, em, no siempre solamente está inclinado a lo católico, es decir, sus respuestas son más generales a diferentes culturas.
Bueno, yo lo estoy entendiendo la pregunta de Ligia más o menos así. Yo como espíritu que estoy viviendo, o sea, encarnado en Bolivia y tengo una tradición, cuando yo me muero recuerdo esa tradición. Yo lo estoy entendiendo así la pregunta, o sea, no tan general, sino más personalizado. En las obras complementarias de la doctrina espírita hay bastante información sobre eso. Y digamos, en mi caso, que tengo algunas veces contacto con el plano espiritual, amigos que vienen, porque ellos son los que vienen, nosotros no los llamamos, ni tampoco un medium contacta con los espíritus contactan con el medium. Normalmente la tradición es algo que el espíritu, digamos yo que falleciera, no lo recuerdo como tradición. O sea, no es que yo voy a decir el 1 de noviembre voy a ir a mi familia porque es el día de los difuntos. Esa parte de la tradición, el espíritu no lo recuerda. Entonces es por eso que la respuesta en el libro de los espíritus es general, porque te dice de que cuando llega un momento, digamos el 1 de noviembre, la familia dice, bueno, nos reuniremos, recordaremos a nuestro ser querido, que quizás ha pasado ya más de 5 años o un año, no sabemos el tiempo. Nos recordaremos con los gustos que tenía. La tradición lo llevamos nosotros, los encarnados. El espíritu va a responder a ese llamado que estamos haciendo hacia el plano espiritual de decirle, oye, te estamos recordando con cariño acá en casa. A eso es lo que él va a venir, a ese cariño, pero no a la tradición de decir es 1 de noviembre yo debo ir a visitar a la tierra a mis familiares. ¿Me entiendes? Por eso es que los espíritus se comunican con nosotros, o sea, con la familia, siempre están ahí, por el sentimiento y el pensamiento que origina el encarnado al recordar a este ser. Entonces no hay para el espíritu fechas marcadas. Y eso nos lo recuerda bien también el apóstol Juan en el Apocalipsis, cuando en el capítulo 9 nos va a decir de que un espíritu ya no participa de las cosas que pasan bajo el sol. Por eso es que para un espíritu no hay tiempo. Ya no hay tradición, ya no hay día, ya no hay noche. Para él el tiempo se detuvo, que podríamos decir, ya no es circular como nosotros lo vemos, sino para ellos ya es eterno. Entonces no hay fechas tradicionales que el espíritu va a recordar para venir a visitar a la familia. Bien, si ya no hay más preguntas, Vilma, puedes terminar con la oración, por favor. ¿Está bien? Bueno, vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios nuevamente y vamos a dar las gracias por otra clase más. Que todas nuestras dudas sean disipadas. Cada inquietud pues que se tenga, para eso estamos como grupo, para colaborarnos y para poder aclarar toda duda que tengamos. Entonces aprovecharemos cada uno de estos aprendizajes, cada uno de estos temas y que sea de gran utilidad para nosotros personalmente, para nuestras familias y para nuestro entorno.
Que así sea.